¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Abrazos fuertes de alma a alma, con mucha luz, con mucha paz, con mucho amor, deseándote, pero bueno, que todos tus sueños se hagan realidad. Ámate mucho, mucho amor propio, mucha autoestima, eso te lo deseo, porque sabes que cuando tenemos amor propio, autoestima y autorrespeto, todo funciona. Y esta semana así va a ser, pero para todos, queramos o no. Hay tantos cambios tan bonitos planetarios que vamos a andar requete contentos toda esta semana del 14 al 20 de febrero. Fíjense ustedes, el día 14 de febrero, el planeta Mercurio pasa al signo de Acuario. Sale de Capricornio para pasar al signo de Acuario. Se mantiene, ahí le va. Marte está en Capricornio, Venus en Capricornio, Saturno en Acuario, Júpiter en Piscis y Urano en Tauro. Ok, bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es una super semana de paz, amor, alegría, felicidad, pasión, entrega, compromiso. Además, el próximo 18 de febrero ingresa el Sol en el signo de Piscis. Quiero decir que entra el signo de Piscis 18 de febrero a las 10 de la mañana, exactamente con 43 minutos hora del centro. Ya tenemos el Sol en el signo de Piscis. La semana la tenemos 14, 15, lo tenemos en luna creciente y lo que resta de la semana es luna llena. ¿Qué debo de hacer al tener todo lo que les acabo de decir? Es una semana para hablar, comunicar, llegar a tratos, acuerdos de forma pacífica, con mucha comunicación, con mucho entendimiento, con mucho amor. Es una semana verdaderamente donde vamos a vibrar súper alto, va a haber vibraciones súper positivas, como que el amor va a estar por doquier y eso es muy maravilloso, porque cuando nos sentimos enamorados y amamos y nos aman, pues todo camina, todo funciona. Bueno, siempre hay 2, 3 cositas ahí en el camino, pero bueno, no nos enganchemos de eso. Es una semana que hay que aprovecharla. Yo les invito que esta semana que hay tantos cambios planetarios tan bonitos, desde el Sol que va a pasar al signo de Piscis, le vamos a decir adiós al Sol en el signo de Acuario el próximo 18, vamos a sentir mucha alegría, mucha felicidad, mucha paz, vamos a estar muy enamorados. Esta semana es para el amor, muy enamorados. Y el amor no solamente al estar enamorado, no es que me tenga que enamorar de alguien. Estoy enamorada de mí, de la vida, del aquí, de la hora, de mi trabajo, de mi alegría, de mi felicidad, de mi salud. Enamórate de lo que quieras, pero enamórate. Hay que enamorarnos esta semana para que todo funcione a nuestro favor. También se nos invita a abrir el corazoncito. Muchas veces está el amor en nosotros, pero nos da miedo que toquen aquí, que abran el corazón, que se abran las puertas del amor. Es mejor llorar por haber amado, que llorar por no sentirlo. Llorar, no, o sea, voy a llorar porque me enamoré. Bueno, pues de repente pasa, ¿verdad? Pero esta semana yo te digo algo muy importante. Júpiter en Piscis, con el Sol en Piscis, vamos a andar tiernos, románticos, sensibles, amorosos, hogareños, entregados, comprometidos, generosos. Es una semana para hacer que las cosas sucedan. Vas a caer bien y te van a caer bien. Eso es bien importante. Así que si tienes algún proyecto o algo que quieras poner sobre la mesa, pues aprovéchalo. Luna creciente y luna llena toda esta semana totalmente está a nuestro favor. Tenemos muy buenos aspectos. Y bueno, voy directo con cada uno de ustedes para decirles cómo va para cada uno de ustedes. Sin más, voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Aries, todo lo que tenga que ver con firmas, contratos, acuerdos, comunicación, hablar, expresar, llegar a acuerdos y a cualquier negociación se marca súper favorable. No pienses tanto las cosas, no te inquietes tanto porque ¿qué va a pasar? Es mejor hacer las cosas y después ver cómo le vamos caminando. La única manera de saber hasta dónde somos capaces de darle es dando el primer paso. Tú sabes muy bien de eso, Aries. Se te da por naturaleza. Eres pionero, eres líder, eres autónomo, independiente.
te gusta hacer que las cosas sucedan. O sea, para ti no es nada complicado que yo te diga esto. Imagínate, además, Marte está en tu signo, Marte está en Capricornio, eso te está dando aspectos interesantísimos, porque Marte, que es tu planeta, está en un signo que es nada menos que Capricornio, que es un signo fuerte, no está limitándote absolutamente nada, nada más evita la necedad o la terquedad. Eso sería súper positivo para ti. No quieras imponer tus normas o tus reglas. Es importante llegar a acuerdos y a negociaciones, como te lo dije iniciando tu signo. Utiliza ese carisma, esa simpatía, esas carcajadas, esa alegría, esa forma de ser tuya, tan yo, tan tú, tan natural. No te quedes a medias también de arreglar cualquier cuestión que tenga que ver con el amor y con el romance. Acuérdate que el hogar es lo más importante, mi amor. La familia, la unidad, el dinero va y viene, ¿eh? La paz, el amor, la salud, la armonía, eso es lo que debemos de tener. Podemos encontrar un sinfín de trabajos, de dineros y demás, y no me digas que no, mi querido Aries, porque tienes la fuerza, el poder y la capacidad. Lo que quiero decirte que esta semana utiliza tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad para que te comuniques de manera relajada y tranquila porque la tienes de ganar. Solamente haz a un lado la desesperación o la inquietud o el querer imponer lo que tú estás queriendo. Mejor vamos a sugerirlo y vas a llegar a muy buenos acuerdos. Para los Tauro, pon los pies en la tierra, mi amor, y los ojitos hacia el cielo. Si estás diciendo que vas a hacer algo, no nada más lo digas, hazlo. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Sé que eres una persona perseverante, paciente y tenaz. Esta semana yo quiero que hagas que las cosas sucedan porque tienes muchas cosas a tu favor, mi querido Tauro. Es tiempo de decir lo que llevas en el alma, en el ser, en el corazón. Es momento de abrir las puertas de tu alma, de tu corazón. Enamórate de lo que quieras, pero enamórate, que se te note, que se te vea. Tú eres Venus. Tu planeta es Venus. Por nacimiento eres amor, mi vida. Lo que te haya pasado, lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho, esta semana créeme que vas a sentirte tan feliz, tan contento, tan realizado. Especialmente el día 18 que está ingresando el sol en el signo de Piscis, va a ser un día muy mágico para ti. Vas a recibir muy buenas noticias. Digo, no quiero decir que el 14, 15, 16 y demás no vayan a ser maravillosos, lo van a hacer. El 14 va a haber mucha pasión en el ingreso del paso de Mercurio al signo de Acuario. Vas a sentirte muy relajado, muy tranquilo, muy sereno, pero te invito a que dejes que hable tu corazoncito. No te inquietes tanto por los bienes materiales, sé que te inquietan como a todos, pero no te lo tomes tan en serio, por tu elemento tierra te puede llevar a que te lo tomes muy en serio las cuestiones materiales. Ahorita tómate en serio toda esta semana la pasión, el amor, la entrega, el compromiso. Déjate mimar, déjate apapachar y da exactamente lo mismo, por supuesto. Para los Géminis vas a recibir muy, pero muy buenas nuevas, muy buenas noticias. ¿Algo que estabas esperando? ¿Algo nuevo, algo diferente? ¿Un proyecto, un convenio, una negociación, un contrato, algo que no se daba? Bueno, pues relajado, mi querido Géminis, que esta semana vas a tener muy buenas noticias, pero desde ya puede ser el 14, 15 o 16, donde recibes muy buenas nuevas, donde te va a dar paz, mucha serenidad, y cuando tengas y sientas esa relajación, tranquilidad, serenidad y paz, pues lógicamente es cuando más se abren las puertas de abundancia, de triunfo, de éxito y de prosperidad. Dale tiempo al tiempo. Tú pensabas que las cosas no se iban a dar, sí se van a dar, mi querido Géminis. Todo se acomoda en un tiempo perfecto y todo está adecuado para ti. Aprovecha esta semana en cuanto veas esos resultados de lo que tú sembraste y empieza la cosecha, síguelo haciendo. Salte ya de esos círculos de confort. Ya te diste cuenta que haciendo cosas nuevas y haciendo cosas diferentes, todo empieza a funcionar de mejor manera. La vida te ha puesto muchísimas pruebas, te ha dado y te ha quitado. Ha habido subidas y bajadas, como en la vida de todos. Pero en esta semana vas a sentirte muy pleno, muy contento, muy realizado. Y eso, por supuesto, se va a notar, se va a ver, se va a proyectar. Y abrirse las puertas va a ser natural porque van a ir de adentro de tu ser hacia afuera. No es que afuera se abrieron,
Tú las abriste con tu energía porque tú eres un imán y con tu mente lo proyectaste. Listo para esta super semana, mi querido Géminis, para los Cáncer. Estás muy contento, muy feliz, recibiste o vas a recibir en el transcurso de esta semana, creo que ya recibiste noticias entre el 12 y 13, pero esta semana va a haber todavía más resultados muy favorables sobre un proyecto, una negociación o un acuerdo que lo hiciste a principios del mes de enero. Se va a dar con mayor rapidez de lo que tú traías en mente. Tú pensabas que se iba a llevar más tiempo. Pues no, fíjate cómo todo se está acomodando. Entre febrero y marzo vas a tener los grandes resultados de todo lo que iniciaste a principios del mes de enero sin pasar del día 10 de enero. Con oportunidades de iniciar algo por tu propia cuenta, muy punto y aparte de lo que acostumbres a hacer hasta el día de hoy. Se te abren nuevos canales de prosperidad y de abundancia. En tu hogar va a haber mucha alegría y mucha felicidad. Hay paz, serenidad, tranquilidad. Hay compras, ventas o remodelaciones en tu hogar, pero también quieres como que cada quien haga lo que le corresponda dentro del hogar y eso va a ser muy efectivo y muy positivo porque va a haber mayor productividad tanto en tu persona como en la familia y eso se va a ver y se va a notar en todos los sentidos para mejorar los ingresos y la comunicación en familia. Para los Leo, no busques afuera de ti, mi vida, lo que llevas en tu interior. Paz, amor, trabajo, abundancia, prosperidad, lo que tú quieras, mi querido Leo, está aquí adentro, está en tu corazón, está en tu interior. Somos imanes y como imanes atraemos hacia nosotros lo que estamos pensando. Te invito a que aproveches esta semana, que abras tu alma, tu ser y tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu confianza para hacer que las cosas sucedan. Júpiter en Piscis y el Sol en Piscis este próximo 18 te va a dar la prosperidad y la abundancia que tú estás necesitando. Pon los pies en la tierra. Muchas veces te desesperas o te inquietas por cosas que no tienen la menor importancia. Cuando viene algo importante estás desgastado, estás cansado, estás drenado. Tú no tienes por qué caerle bien a todo mundo. Tú cáete bien a ti. Tú por naturaleza, Leo, eres química, atracción, magnetismo, un caime bien. Y si a las personas por lo general, a algunos no les caes bien, no te preocupes. Estás desgastándote en cosas que no tienen importancia. Si les caemos bien, qué bueno. Si no, pues que se pongan lentes, sigue brillando. ¿A qué te voy con esto? Aprovecha esta semana, mi amor. Te repito, especialmente 17 y 18 son buenísimos. Si vas a hacer algo nuevo, algo diferente, estás esperando noticias, quieres hacer proyectos, quieres arreglar situaciones de comunicación y sentimentales, es una muy buena semana. También tienes muy buena fortuna esta semana. Es una semana de muchas estrellas favorables a tu ser, a tu familia y a las cuestiones económicas. Para los Virgo, Júpiter me encanta. Todos los planetas me encantan, pero Júpiter, pues es el planeta del triunfo, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad y te está dando la oportunidad de arreglar problemas de comunicación con tu familia. Al estar en paz, relajado, tranquilo, sereno con tu familia, todo lo demás va a funcionar de manera sensacional. No esperes que los acontecimientos lleguen. Tú ve y provoca que los acontecimientos se den. Tienes la fuerza, el poder, la capacidad y la inteligencia. No esperes que te vengan a tocar las puertas o que te hablen por teléfono. Tú levántate, toca la puerta, manda el correo, manda ese mensaje y haz que las cosas sucedan. En la comunicación en el hogar te va a dar paz, serenidad y tranquilidad. Eso te va a impulsar a no quedarte a medias, no que acostumbres quedarte a medias, no, te sientes que estás bien, pero ahorita es importante que abras puertas, que te abras, salgas de los círculos de confort o de comodidad. Créeme que tienes mucha fortaleza, mucha capacidad y mucha inteligencia para hacer cosas nuevas y diferentes. Eres una persona sumamente creativa. Escribe todas esas mágicas y maravillosas ideas que ya las has escrito desde hace mucho tiempo. Es tiempo de seguirlas escribiendo o ya ponerlas sobre la mesa y ponerlas en acción. La abundancia habita en tus dones. No es lo que está pasando afuera de ti, es lo que está pasando adentro de ti. Tú tienes todo para triunfar, para avanzar y para lograr. Aprovecha especialmente, el 17 es bueno, pero el día 18 es mágico para ti, mi querido Virgo. Para los Libra.
Sigue la buena fortuna en la vida de mis queridos Libra. Después de presiones o tensiones, todo empieza a funcionar de mejor manera, todo se va acomodando, todo empieza a caminar y ahora estás dando pasos agigantados tras tus sueños, deseos, triunfos, tus éxitos están en tu yo. Bueno, ¿qué quiero decirte? Fíjate que hay varios planetas que te están dando la oportunidad de probarte a ti mismo lo fuerte, lo capaz, lo íntegro, lo entero que eres para hacer que las cosas sucedan. No es tiempo de pensar. Es tiempo de actuar. La puerta ni siquiera tienes que empujarla, está abierta. Nada más da el paso. La primera vez te va a dar como que inquietud. Ay, lo hago, no lo hago. Hazlo. Da la primera abrazada, la segunda, la tercera, la cuarta, solitas van a llegar. Es como los pasos. Das el primero, los que siguen van a venir facilitos. Te digo todo esto porque tienes buena fortuna, abundancia, triunfo y mucha prosperidad. Tu mente siempre ha sido creativa. Los Libras son personas sumamente creativas. Y esas ideas tan mágicas y tan maravillosas que tienes, no las guardes. Ya la pensaste. Piensa poco, siente mucho y actúa bastante. Porque al actuar bastante vas a tener resultados, pero tremendamente positivos, que te van a dar mucha tranquilidad y mucha serenidad. También traes en mente como que hacer algo nuevo, algo diferente. Eso es muy característico de Libra con su mente tan creativa. Bueno, puedes ponerlo en acción, pero lo más importante es ahorita, en estos momentos, darle hacia adelante con los proyectos que tienes en mente, porque te va a rendir grandes beneficios. Está todo a tu favor, mi querido Libra. Escorpión, evolución, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades. ¿Qué estás esperando para hacer que las cosas sucedan? ¿Me extraña, mi querido Escorpión? Se me hace que por ahí te andas contaminando, contagiando con personas tóxicas o nocivas. Aléjate. Mándales amores, mándales bendiciones. Diles así, te bendigo y te libero con amor, te deseo todo lo mejor, pero tú no cabes en mi vida. Esta es una semana para tomar decisiones. El sol va a entrar en el signo de Piscis y eso te conviene a ti porque eres agua, eres escorpioncito. Además, el cambio de Mercurio en Acuario te va a dar mucha alegría y mucha felicidad. Vas a andar súper prendido. Sé que has estado trabajando mucho con la liberación, con el perdón, con sanar tus heridas. Eso te va a ayudar tremendamente, Escorpión. Lo pasado ya se fue. El pasado es humo y el futuro es viento, como diría mi mami. Hay que aprender a vivir el momento. Pero para ello, si queremos verdaderamente sanarnos, hay que perdonar y agradecer. Agradecer las caídas, los errores, las equivocaciones. Pero sí es muy importante no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan y no permitir que nos hagan lo que nosotros no les haríamos, ¿verdad? Esto es así de simple, es muy sencillo. En esta semana yo te invito a que trabajes con tu yo, con tu ser, con tu interno, con el amor propio, con la autoestima, con el autorrespeto. No te boicotees. Ya lo que pasó, lo que dijiste, lo que hiciste, ya pasó. Dale hacia adelante. Habla, expresa, comunica, pide ayuda. Levantar la mano es señal de valentía. Pedir ayuda. Acuérdate que tú sabes dar, ahora te toca recibir. Es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, pero especialmente en amor, en paz y en armonía. Para los Sagitarios, vamos a poner las cosas en la balanza. Antes de tomar decisiones o determinaciones que tengan que ver con nuestra vida personal, debemos de estar relajados, tranquilos y serenos. Porque los impulsos, cuando no están bien canalizados, como que nos andamos arrepintiendo ahí, ¿verdad, mi querido Sagitario? Esta semana es relajada, es bonita, es muy a gusto, porque estos cambios, imagínate, Acuario se lleva requete bien con Sagitario y va a pasar Mercurio a Acuario, así que la comunicación y las ganas de hacer cosas nuevas y diferentes pues van a estar con nosotros totalmente a nuestro favor. Y el ingreso del Sol en Piscis pues nos va a ir requete bien porque Júpiter está en Piscis, así que Sagitario, no es tiempo de pensar. Tú sabes muy bien que simplemente hay que hacer que las cosas sucedan. Estás cerrando muchos ciclos, lo sé, yo también los he estado cerrando muchísimos. Y son ciclos que duelen, son círculos que duelen en ocasiones, pero es muy importante no permitir, Sagitario, bajo ninguna circunstancia, que nada ni nadie te ponga el pie en el cuello. No hay nada absolutamente que pueda cortar las alas de un Sagitario. Ahorita, Sagitario, estás listo para hacer que las cosas sucedan. Tienes todo totalmente a tu favor. Evita los celos en cualquier tipo de relación. Aléjate de ladroncitos de sueños y es tiempo de ganar y hacer tu sueño realidad. ¿Y qué opinen? Pues que sigan opinando. No pasa absolutamente nada. Nosotros en mojarritas enjabonadas. Para los Capricornio.
Aprovecha todo lo que estás viviendo. Es crecimiento, aprendizaje, maduración. Sé que estás analizando, observando, checando, llevando diarios, anotaciones, ingresos, egresos, compro, vendo, hago negocio, le das vueltas a tu cabeza. No para de pensar. Lo sé que nuestra cabeza nunca para de pensar. Pero lo que te quiero decir en estos momentos, mi querido Capricornio, es que te estás tomando las cosas muy en serio. No te desgastes, mi amor. Es importantísimo que trates lo más que puedas de delegar para que hagas cosas nuevas y hagas cosas diferentes. No te autoflageles, no te boicotees, no te tomes las cosas tan en serio. Y perdón que te diga esto, pero tienes todas las de ganar, pero por estar viendo la mancha en la pintura blanca, estás dejando de ver la pintura blanca, mi vida. Tienes cambios dentro de tu forma de ver la vida que te están llevando a tomar decisiones que anteriormente no lo hubieras hecho. ¡Qué bueno! De eso se trata la vida, de arriesgarnos, de hacer cosas nuevas, de hacer cosas diferentes. Saturno me encanta, pero Saturno en ocasiones es muy fuerte, es la autoridad. Pero ahorita Saturno está en Acuario y eso es bueno. Eso te da permiso de sentirte un poco más libre, más liberado, no tomarte las cosas tan en serio. Aprovecha especialmente, bueno, toda la semana está súper positiva para ti. Si quieres hacer algo nuevo o algo diferente, estás en el momento adecuado para hacerlo. Créeme que te vas a sentir muy en paz, muy tranquilo y va a haber mucho triunfo y mucha abundancia en los planes que tienes en tu mente. Dale. La única manera de saber hasta dónde eres capaz de darle es, pues, dándole. Para los Acuario, puede haber comentarios negativos o malintencionados en tu ambiente social, laboral, estudiantil y demás. ¿Y qué tiene? Tú mándales amores, mándales bendiciones. ¿Qué haces contra ello, mi querido Acuario? Brillar y seguir brillando. Y si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. No vas a detener tus pasos por los ladrones de sueños, te pregunto, ¿verdad, mi querido Acuario? Tú eres un alma libre. Tú eres un Urano espectacular. Urano te invita a hacer muchos de tus sueños realidad. Quedar bien con los demás. Mira, la forma de vestir, de hablar, de expresar, de comunicarse, se ve inmediatamente que son Acuarios, ¿verdad? Bueno, ahora te pregunto, que están hablando de ti. ¡Qué padre! Seguramente algo bueno has de estar haciendo. Porque hablan de uno cuando estamos haciendo camino. Libérate del qué dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Recibes muy buenas noticias esta semana y también intentas algo nuevo o algo diferente. Saca tus libros, yo sé que te encanta leer. En alguno de tus libros va a haber una señal o un mensaje que tú necesites para esa decisión que has estado postergando por lo que sea. Por la familia, por el qué dirán, por los miedos, por lo que sea. Pero es momento de avanzar. Tienes muy buenos aspectos. Mercurio pasa, pues nada menos que a tu signo, el 14. Eso es súper benéfico. La comunicación en tu signo. Comunícate, expresa, haz lo que tengas que hacer. No postergues los momentos. Utiliza esa fuerza interior y esa intuición que tienes para hacer que las cosas sucedan, mi vida. Para los Piscis, hazme favor de poner las cartas sobre la mesa en tu ambiente laboral, social, familiar, profesional y demás. Lo que tú no pelees por ti mismo, nadie lo va a hacer por ti, mi querido Piscis. Eres tierno, romántico y sensible y eso te lleva muchas veces a dejar que los demás opinen por ti. Pues fíjate que no. Esta semana que vamos a tener ya el ingreso del sol en tu signo, este próximo 18, pues definitivamente vas a hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Te sigo insistiendo que utilices esa mágica y maravillosa creatividad que tienes, porque punto y aparte de lo que estás haciendo en estos momentos, puedes hacer muchísimo más. Quieres estudiar, quieres hacer cosas nuevas, quieres hacer cosas diferentes, traes muchos planes y estás dejándolos para después por ocuparte de las necesidades de los demás. Los cambios en tu economía están frente a ti. Eso no tengo la menor duda. Pero si tú no los has visto hasta el momento, significa que tú no estás provocando que los acontecimientos se den porque estás poniendo en tu mente lo que no quieres. Tienes que poner en tu mente lo que sí quieres. Recuerda, tú eres abundancia y eres merecedor. Te lo mereces todo, no te mereces poco. Te mereces todo lo rico y lo abundante porque para eso has luchado, trabajado, entregado todo tu ser, tu yo, tu interno para hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias por acompañarme, que tengan mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha alegría, muchísima felicidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, dale la vuelta a todo el canal, hay mucha información, está el mensaje de tu ángel que está espectacular, la receta de la semana, la frase,
Síguenos en todas las redes sociales, Misada Mohamed, todas verificadas. También estamos en TikTok. Gracias por las réplicas, por cierto. Me llena de alegría verlos, cómo hacen las réplicas de mis frases. Mucha luz, mi raza amada. Ámate mucho. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.